La sanidad ha sido noticia estos días por los problemas que padece la atención primaria por la falta de profesionales. La sanidad ha sido hoy también noticia, pero en este caso por las listas de espera. Esa lista ha terminado 2018 con 22.524 pacientes y con 65 días de demora. Ahora la Sanidad Regional pretende cerrar 2019 con 20.000 pacientes esperando y 60 días de espera para poder operarse. Ya veremos si lo consigue. Bienvenidos. La sala de espera de un hospital protagoniza hoy nuestra imagen del día. Sanidad cerró el año 2018 con casi 2.000 pacientes menos pendientes de una operación. El tiempo medio de espera se ha reducido, se sitúa ahora en algo más de 2 meses. Con estas cifras se cumple el objetivo del plan Pericles y además se consigue un año antes de lo previsto. Las cifras siguen bajando. Actualmente esperan para ser operadas 22.500 personas, una media de 65 días. Conseguir esos objetivos que preveíamos para finales de 2019 con un año de antelación. Hace 2 años se creó el plan Pericles para rescatar las listas de espera. El número de pacientes es un 20% menor y la demora casi un 40%. Se ha cumplido el objetivo con algunos cambios y más recursos. De apertura de quirófanos, jornada de tarde, de ampliación de las áreas quirúrgicas en algunos hospitales, donde hemos conseguido con mayor rapidez, como puede ser el Hospital Clínico de Valladolid o el Hospital del Bierzo, disponer de una área quirúrgica mayor. Salamanca ha mejorado su situación, aunque sigue acumulando la mayor demora, con 95 días de media. Atienden no solamente a su población, a la de la provincia de Salamanca, y además lo hace en especialidades complejas. Castilla y León es la cuarta comunidad con mejores cifras. Sanidad espera seguir mejorando y terminar 2019 con 20.000 pacientes en las listas y 60 días de demora. En Ponferrada, 2 médicos en un centro de salud alegan agotamiento e imposibilidad para cubrir las jornadas laborales y abandonan su trabajo, al igual que el pasado viernes hicieron las 3 facultativas de Burgos. Como les digo, en Burgos también se ha reunido el Colegio de Médicos con los profesionales de atención primaria. Desde el colegio aseguran que están desbordados, asumiendo un exceso de trabajo con acumulaciones de consultas y ausencias no sustituidas. Rechazan también la incorporación de la jornada complementaria a los médicos menores de 55 años, aplicada desde comienzos de 2019. El consejero de Sanidad, que mañana estará en el programa Espacio Abierto de esta casa, ha asegurado que no conoce esos casos de renuncia de médicos, pero que la movilidad de los profesionales siempre se ha producido. Antonio María Sáez Aguado dice que en algunas ocasiones renuncian para optar a otras plazas, especialmente en atención primaria. Hay déficit de profesionales y, por lo tanto, los que están dentro tienen esa capacidad. Trasladarse de Zamora a León o de Valladolid a Palencia o de Palencia a Valladolid. Lo que ocurre es que ahora, en algunos casos, pues parece que se adorna de una componente de fatiga por ese trabajo, ¿no? La sanidad es uno de los pilares del estado del bienestar, es por tanto uno de los asuntos de los que se debe preocupar, sobre todo los presupuestos, el proyecto de presupuestos generales del Estado. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Antes vamos a escuchar las valoraciones que han hecho los líderes políticos de las partidas que van a llegar a Castilla y León según ese proyecto presentado ayer. ¿De qué sirve que se incremente un 9% si dejan sin ejecutar un 15, un 20, un 30% de las inversiones proyectadas? Vuelve a prometer sin tener esos deberes hechos, sin cuadrar las cuentas. Se ha acrecentado en un 9,8%, pero hay que tener en cuenta que el crecimiento medio de la inversión en España es de más de un 15%. Que dejen de bramar contra las inversiones en otras comunidades autónomas, si lo que tienen que hacer es alegrarse y respaldar unos presupuestos que mejoran muy significativamente las inversiones para Castilla y León. No dejamos de escuchar valoraciones sobre esos presupuestos generales del Estado, porque en los próximos minutos vamos a hablar con la representante del Gobierno central en nuestra comunidad, Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sale bien parada Castilla y León en estos presupuestos? Yo creo que Castilla y León sale bien parada. Yo lo dije al principio, que iba a ser muy complicado recuperar en 6, en 7 meses, en un año, en unos presupuestos
todo el déficit de inversiones, todo lo que se ha lastrado las inversiones en esta comunidad autónoma a lo largo de los últimos 7 años. Pero desde luego yo creo que el impulso es decidido, volvemos a recuperar a las personas en el centro de la acción política. Estamos hablando de 400 millones de euros que van a llegar a los bolsillos de los castellanos y de los leoneses. Estamos hablando de un incremento en la financiación autonómica de 340 millones de euros y estamos hablando de un incremento de 92 millones de euros respecto al ejercicio anterior, más de un 9%. Ha dicho usted esta mañana en rueda de prensa que estos son unos presupuestos realistas. Sí, porque, y si quiero ahora andamos en algunas infraestructuras, yo creo que hay que ser honesto con los ciudadanos y yo ponía el ejemplo en la autovía del Duero, en los 2 tramos que van de Quintanilla de Arriba hasta Tudela de Duero, donde para este año la inversión que aparece recogida no es muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que licitar la obra, porque la ley de contratos del sector público impone una serie de plazos, de garantías y por lo tanto será en la última parte del año donde empecemos a ejecutar obra. Eso es realismo, presupuestar lo que realmente vas a ser capaz de ejecutar y que los ciudadanos tengan la certeza de que lo que va en los presupuestos no son brindis al sol como estamos acostumbrados, sino lo que vamos a ser capaces de desarrollar, de ejecutar. Y pese a eso, suben las inversiones reales en Castilla y León más de un 9%. Luego le preguntaré más al detalle sobre infraestructura y sobre todo sobre alguna de las infraestructuras más importantes en nuestra comunidad y que siguen pendientes desde hace ya unos cuantos años. Pero desde la oposición dicen que son presupuestos que no son presupuestos creíbles y que sobre todo lo que hacen es aumentar los impuestos al ciudadano. Bueno, yo creo, y podríamos hablar detalladamente, el incremento de impuestos en Castilla y León es mínimo y para rentas muy altas que exceden de las que, vamos, de lejos podemos tener cualquiera de los ciudadanos de esta comunidad, es decir, un número mínimo pero minimísimo y desde luego que los beneficios para los ciudadanos de Castilla y León son inmensos. Estamos hablando que casi 600.000 personas se van a beneficiar del incremento de la revalorización de las pensiones en un 1,6% y que de ellos aproximadamente 200.000 esta revalorización va a llegar a un 3%. Estamos hablando de todos los funcionarios públicos, de 163.000 castellanos y leoneses que van a ver cómo su nómina se incrementa a un 2,25% y que hasta incluso puede llegar a un 2,75%. Esto implica el incremento en los funcionarios casi 260 millones de euros. En total, todas esas medidas de eliminación de copagos, de revalorización de pensiones, de funcionarios, de supresión de copagos farmacéuticos, que es tan importante también en nuestra comunidad, estamos hablando de que a los bolsillos de los castellanos y de los leoneses van a llegar 400 millones de euros adicionales que también van a revertir en más comercio, en más creación de empleo. Dice usted que la subida de impuestos afectará sobre todo a las rentas más altas, pero es verdad que hay un impuesto que va a afectar a todo el mundo que tenga un coche diésel, porque hay un impuesto centrado exclusivamente en el diésel. Y recordamos los tiempos del famoso céntimo sanitario, donde evidentemente hubo mucho malestar, ¿no?, en el bolsillo del consumidor. Mire, para una persona que haga 15.000 kilómetros al año, que ya es viajar y es desplazarse, este incremento no llega a 3 euros al mes. Es decir, estamos viendo que son cantidades mínimas, pero una reversión importantísima en la recuperación de derechos, en la recuperación de ese equilibrio social tan necesario. Han sido años muy duros para las personas, años muy duros para las familias, para los trabajadores, para la clase media, y estos presupuestos significan comenzar a revertir todo eso y desde luego, bueno, yo creo que llaman a la esperanza y a recuperar esa dignidad de Castilla y León y recuperar toda esa inversión que se nos ha detraído durante todos estos años. Hablando de infraestructuras, escuchábamos antes declaraciones de los líderes políticos y entre ellos el secretario general de Podemos,
Pablo Fernández, Podemos, que será uno de los que en principio, ya está por ver, por supuesto, pero parece que va a apoyar esos presupuestos generales del Estado. Pero decía que bien, aumenta la inversión en infraestructuras, pero que no aumenta ni muchísimo menos al nivel que aumentan en otras comunidades autónomas. ¿De verdad van a poder avanzar con los presupuestos actuales o con los presupuestos que quiere sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez infraestructuras fundamentales? Y usted como soriana sabe a cuál me refiero sobre todo, la autovía del Duero. Y sí, otras más, claro está. La autovía del Duero yo creo que toma un impulso definitivo en estos presupuestos. En el tramo soriano, ya recuperando obras en todos los tramos, en la primera parte del año vamos a poner en servicio ya 2 tramos de esta autovía, licitando obras por importe global a lo largo de todas las anualidades de 234 millones de euros, 35 kilómetros, y en toda la parte zamorana ya por fin aparecen los 4 tramos con consignación presupuestaria para hacer los proyectos. Yo lo vengo diciendo a lo largo de estos 7 meses, donde no había impacto ambiental no podía haber proyecto, y donde no hay proyecto no puede haber obra. Por eso yo le decía que eran unos presupuestos realistas, porque ¿qué haríamos con presupuestar un montón de millones para tramos que no tienen proyecto? Eso es engañar a los ciudadanos, y estos presupuestos dicen la verdad a los ciudadanos, y pese a decir la verdad a los ciudadanos, se incrementan. Estamos hablando de 92 millones de euros más en nuestra comunidad autónoma, estamos hablando de casi 1.100 euros de inversión en capítulo 6, en inversiones reales, pero como le decía, también estamos hablando de que nuestra financiación autonómica se incrementa en 340 millones de euros, que esto también implica más sanidad, más educación, más servicios sociales. Por lo tanto, en todos los aspectos en los que podamos ver estos presupuestos, en los bolsillos de las familias, en la financiación autonómica con los servicios públicos esenciales y en las propias inversiones reales, en todos esos tramos, en todos esos aspectos, hay un avance muy significativo para los ciudadanos de Castilla y León. Este miércoles va a estar usted en Soria, en la inauguración de ese Congreso Think Europe, donde evidentemente se va a hablar, entre otras cosas, de despoblación. ¿Estos presupuestos generales del Estado abordan ese drama de nuestra comunidad, el de la despoblación? ¿Le ponen remedio de alguna forma? La despoblación, lo venimos hablando, lo hemos hablado muchas veces también en esta mesa, sí. Se tiene que abordar de una forma transversal, desde todos los ministerios, y en todas esas acciones tienen que estar recogidos proyectos, tienen que estar recogidas variables que trabajen para corregir el gravísimo problema que hay en este país, pero que especialmente sufre Castilla y León. Estos presupuestos también tienen un impulso decidido contra la despoblación, no en una medida concreta, no en un programa concreto, sino con una visión global y desde todos los frentes, y con esa estrategia que en primavera estará, de la que tenemos que estar de la mano con comunidades autónomas, con entidades locales, pero desde luego que estos presupuestos generales del Estado trabajan desde todos los frentes para abordar nuestro problema. Este proyecto de presupuestos es especialmente generoso con Cataluña, y así se ha analizado también desde diferentes medios de comunicación. ¿Es un guiño para lograr el apoyo de los independentistas? ¿Un apoyo necesario para sacar adelante los presupuestos? Yo es que de lo que me he preocupado más, de lo que he centrado todos mis esfuerzos, es que estos fueran unos buenos presupuestos para mi comunidad autónoma, para Castilla y León. He centrado todos mis esfuerzos en que la acción inversora del Gobierno de España se reforzara, y son unos buenos presupuestos para Castilla y León, también lo son para otras comunidades autónomas, para el conjunto del país, en esa acción de vertebración, de cohesión social, territorial y también demográfica. Y a mí lo que me ocupa y lo que me preocupa es que sean buenos para Castilla y León, y lo son. ¿Y cree que van a salir adelante? Yo espero que salgan para adelante, y es más, yo veía, me ponía usted las imágenes de los dirigentes políticos de Castilla y León, y yo creo que ellos también deberían de trabajar porque estos presupuestos salieran adelante, porque son buenos para nuestros ciudadanos, son buenos para todos aquellos que vivimos en Castilla y León, son buenos para nuestras familias, son buenos para nuestras inversiones, son buenos para nuestros servicios públicos, y lo que tendrían es que sumar esfuerzos porque estos presupuestos vuelven a poner a nuestra comunidad donde le corresponde. Pero como decía al principio, también con humildad, este es el principio. Aquí empezamos a revertir recortes y aquí empezamos a recuperar la capacidad inversora. Han sido 7 años durísimos
con un gobierno que constantemente nos ha dado la espalda. Este gobierno nos vuelve a mirar de frente, vuelve a mirar a los problemas de Castilla y León y empieza a poner soluciones a esos problemas. Hablando de problemas y de buscar soluciones a los problemas de Castilla y León, estos últimos días estamos hablando mucho de la situación de la sanidad, con la marcha de médicos, sobre todo de la atención primaria, que están desbordados, ¿no?, con el número de pacientes que tienen que atender en cada una de las consultas. Evidentemente la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, pero entiendo que también desde las políticas sociales que se ponen en marcha desde el Gobierno central también se ayudará en buena medida a paliar esos problemas. ¿Cómo influyen o cómo cree usted que pueden influir estos presupuestos para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en Castilla y León? Hombre, yo creo que hay cuestiones muy importantes en estos presupuestos. En primer lugar, y como le decía, con ese incremento de la financiación en 340 millones de euros más que van a llegar a la Junta de Castilla y León para también mejorar la sanidad que necesita. Una mejora importante, puesto que lo vemos a diario, muchos problemas, muchas deficiencias que están encima de la mesa. Esta mayor financiación va a ayudar, pero también la eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos va a ayudar a muchos ciudadanos que en estos años de la crisis han tenido que elegir entre ayudar a sus familias, entre comer y entre pagar sus medicamentos. Desde luego que la sanidad, la salud, no puede depender de la renta, y tanto en lo que se refiere a la financiación de los servicios públicos como a las propias familias, desde luego que esto ayuda. Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, gracias por acercarse a este tiempo de entrevista, por analizar un tema del que llevo hablando evidentemente todo el día y de que hablaremos mucho durante las próximas jornadas los periodistas, el análisis de esos presupuestos. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Hacemos aquí una pequeña pausa para la publicidad, después en el tiempo de tertulia, pues claro, también tendremos que seguir analizando esta cuestión de los presupuestos. Hasta ahora.